Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 11 del grupo número 1 para la materia de estadística aplicada y vamos a presentar nuestra evidencia de producto integrado de aprendizaje. El equipo está conformado por Alan Patricio, Wendy Campos y su servidora Mariana Vázquez. Ok, nuestro tema es la industria del cine. Vamos a presentar a continuación nuestra base de datos que tomamos, sin antes primero dar una introducción. La industria del cine enfrenta una constante incertidumbre financiera donde se invierten millones de dólares bajo el reto de predecir el comportamiento de la audiencia. Y anualmente se invierten entre 90 y 120 millones de dólares en producción. Esta cantidad tan grande da lugar a una incertidumbre financiera. Y a base de esto se utilizan comúnmente diferentes modelos estadísticos para poder predecir el comportamiento de las películas en taquilla. Y en este caso eso fue lo que hicimos, utilizando modelos como de regresión lineal y regresión múltiple y más de nuestro análisis estadístico. La base de datos lo tomamos de una página llamada The Numbers. Una plataforma profesional que utilizan en Hollywood y en Wall Street. Y la fecha de estos datos fueron tomados fue el 26 de abril de 2019. A continuación vemos la lista de películas de esta fecha específica, en la cual se muestra muy diferente Avengers Endgame, la cual capta más la atención del público, teniendo un alcance muchísimo mayor a todas las demás. Nuestras variables son X número 1, que es bruto diario, X número 2, número de teatros, X número 3, promedio por teatro, X4, bruto total, y X5, que son los días de lanzamiento o más nada el tiempo en cartelera. Para nuestra primera parte de la evidencia tenemos la estadística descriptiva, en la cual se realizó tabla de frecuencias para cada variable y histogramas y el gráfico de caja de bigotes o Blogspot, también un tallo y hoja para poder analizar las variables más fácilmente. En la primera, para la variable X1, se muestra que la tabla y histograma se ven polarizados en 93.33% de las películas, o sea, se concentra en un rango más bajo, y el gráfico de tallo y hojas contra el Blogspot revelan de inmediato la razón, o sea, que es un valor atípico el cual viene siendo esta película Avengers Endgame, la cual es muchísimo mayor a todas las demás. Y también tenemos este comercial masivo de la película, la cual hace que nuestro gráfico se vea de esta manera. Para la variable X número 2, tenemos la tabla de frecuencias y el histograma confirman que el 66.67% de los proyectos operan con costos moderados menores a los 100 millones de dólares. Entonces también en el Blogspot se demuestra que la mediana está pegada a la base y el límite superior extendido, los cuales confirman que disparidad de inversión. Esto quiere decir que la industria produce mayormente con prudencia, pero coexisten megaproducciones aisladas, o sea, ahí no solamente se guarda un cierto rango de presupuesto, sino hay muchísimas producciones que exceden a estas llamadas megaproducciones. Y para la variable X3 tenemos también nuestras frecuencias. El histograma, vemos nomás esta columna y esta pequeña, las cuales son una columna así va al inicio, esta ocupa el 93.33% de nuestros datos y que están por debajo de los 20.000 dólares. Y el Blogspot también está completamente centrado en la base hacia abajo. Entonces, lo cual resalta que con un único punto en la cúspide hasta arriba, el cual es el valor típico que comprueba la eficiencia en cines, que no fue equitativa y que solamente una película pues rompe más que nada con el rango, contando con un rango muchísimo mayor al de todas las demás. Y luego tenemos la variable X número 3, el cual en nuestro histograma se muestran ya las tres columnas, ya no en un mismo rango también se muestra este rango muchísimo mayor, el cual nos muestra esta que tiene el 93.3% de los datos que también están por debajo de los 20.000 dólares, y el Blogspot también completamente está en la base, en lo cual nos hace que resalta un único punto en la cúspide, lo cual confirma la presencia de este valor atípico y que la eficiencia en cines no fue equitativa y solamente una película llenó masivamente las salas. Eso también lo podemos decir para la variable X4. Y para la variable X5, finalmente los días en cartelera muestra una orientación más que nada en la base, la cual quiere decir que la tabla de frecuencias nos indica también que el 80% tienen menos de 30 días de estreno. O sea, de estas películas, como ya sabemos, en esta fecha solamente se tomó un día de estreno de Avengers Endgame y las nuevas películas contaban con ya meses en esta cartelera que fue analizada. Y también el comportamiento del histograma refuerza una caída drástica. El gráfico de tallo y hoja detalla los primeros valores y el de caja de bigotes, Blogspot, sintetiza geométricamente el panorama, confirmando que el flujo comercial estuvo dominado por la novedad y la frescura de la cartelera. Bueno, continuando con la parte de estadística descriptiva, tenemos lo que son los problemas de probabilidad. En este caso, nuestro primer problema se hizo utilizando la variable X3, que es el promedio por teatros, y utilizamos lo que fue la probabilidad binomial. En este caso, nosotros definimos una condición de éxito y consideramos que si una película recauda $450
o más en el fin de semana, se va a realizar una condición de éxito. En este caso, nosotros analizando nuestra muestra, descubrimos que 6 de las 15 películas tienen esta condición, por lo que nuestra probabilidad de éxito sería de 0.4 y la de fracaso de 0.6. Ahora, nuestro cuestionamiento es, si seleccionamos 5 películas al azar de la muestra, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 cumplan con esto? En este caso tenemos por aquí la fórmula de la probabilidad binomial y tenemos que el número de ensayos sería 5, que son las películas que vamos a seleccionar, y la probabilidad que buscamos es la de 3, entonces sería nuestro número de eventos, y tenemos las probabilidades de fracaso y de éxito también. Con esto concluimos que hay un 23% de que en 5 películas exactamente 3 de ellas sean un éxito. Nuestro siguiente problema se realizó con la variable de x5, que es los días de lanzamiento, y se hizo una probabilidad normal. En este caso decidimos elegir la variable x5, ya que como es una distribución de tiempo, esta sí sigue más que nada la forma de la distribución normal, ya que sigue una tendencia más lineal. Aún así, para hacerlo más matemáticamente correcto, emitimos un dato atípico de 141 días. En este caso, nuestro cuestionamiento es: ¿cuál es la probabilidad de que una película seleccionada al azar lleve en cartelera más de 30 días? Para esto hicimos lo que fue la media muestral y la desviación estándar muestral, ya con la consideración del dato típico, y sacamos lo que sería nuestro valor de Z con la fórmula que ya conocemos. Este valor nos dio 0.89 y como nosotros buscamos la probabilidad de que sea mayor a 30, en este caso, como sabemos, la probabilidad normal se llena de izquierda a derecha, por lo que tuvimos que restarle a 1 la probabilidad encontrada en tablas. Esto nos da que si nosotros seleccionamos una película al azar de nuestra muestra, la probabilidad de que lleve más de 30 días en cartelera es de 18.67, como igual se puede ver en el gráfico. Ahora pasando a la etapa 2 de estadística inferencial, tenemos lo que son las pruebas de hipótesis, y en este caso realizamos dos. La primera la realizamos con la variable x2, que es el número de teatros, y estamos haciendo un cuestionamiento del lanzamiento masivo. Usualmente se considera un lanzamiento masivo en la industria cinematográfica si se distribuyen más de 600 teatros. En este caso, se estima que aproximadamente el 50% de las películas cumple con esto, por lo que esta será nuestra proporción estándar o como la que queremos probar. En este caso, el cuestionamiento es comprobar si en el fin de semana específico que seleccionamos, la proporción de películas supera este 50% o es igual. Para esto tenemos lo que sería nuestra prueba. Es una prueba de proporción usando el estadístico de prueba Z con un nivel de confianza del 95%. Y nuestra hipótesis nula sería que la proporción es igual a 0.5 y la hipótesis alterna que es mayor a 0.5. Con esto tenemos lo que es nuestro estadístico de prueba, que nos dio un valor de 2.84, que al situarlo en nuestro gráfico de decisión, donde tenemos un valor crítico 1.645 y una cola derecha, notamos que cae dentro del área de la hipótesis alterna. Esto nos indica que se rechaza la hipótesis nula y hay suficiente evidencia para probar que los datos en nuestra muestra superan esta proporción. Nuestra próxima prueba se realizó con los días de lanzamiento y también fue una prueba de la media utilizando la distribución de T-Student. Y históricamente sabemos que el promedio en cartelera que tienen las películas es de un mes. Nosotros, para ser más exactos, utilizamos 28 días para adaptarlo mejor al cálculo y se busca probar si nuestra muestra cumple o difiere de ese estándar. En ese caso tenemos que nuestra media entonces para la hipótesis nula sería igual a 28 y para la hipótesis alterna que difiere de 28 días. Lo hicimos en una prueba de 2 colas utilizando el estadístico de prueba T con un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos los datos como la media de desviación estándar que igual fueron necesitados para sacar el estadístico de prueba, el cual dio un valor de menos 2.74. Este, al situarlo en el gráfico de decisión, estamos viendo que cae dentro de la hipótesis alterna en la zona de la cola izquierda. Y esto nos concluye que se rechaza la hipótesis nula y, al igual que en el otro problema, hay suficiente evidencia estadística para suponer que la mayoría de las películas es menor, tiene una duración en cartelera menor a 28 días. Como ya en la tercera parte tenemos lo que es la regresión lineal, en este caso iniciando con la simple. Primeramente, ¿qué se hizo en la regresión lineal simple? Primeramente se hicieron todas las combinaciones posibles con las variables ya definidas anteriormente, lo cuales son x1, x5, con lo que son bruto, número de teatros, promedio por teatros, bruto total y los días de lanzamiento. Entonces, aquí tenemos un condensado de todas las combinaciones posibles. Aquí lo que más nos importa es las relaciones que estadísticamente son aprobadas. Por ejemplo, nuestra H1 solo es aprobada con tres combinaciones, las cuales se comparten entre sí. Básicamente, las variables que tienen al menos dos relaciones estadísticamente aprobadas son lo que es x1, x2 y x3. Entonces,
Entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo que tenemos es nuestra matriz de correlación. Con esta matriz de correlación podemos ver que X1 es aquella que tiene mayor correlación. Entonces, estamos diciendo que esa es la que mayor va a tener correlación con las demás. Entonces, esa va a ser nuestra variable dependiente. Para fundamentar mejor esto, tenemos lo que son nuestras gráficas de variables. En esas gráficas de variables se ve que casi prácticamente todas son directamente proporcionales a las anteriores. Sin embargo, la única que difiere es X5, que si nos regresamos a la matriz de correlación, podemos ver que representa un símbolo negativo. ¿Esto es algo bueno o malo? No es malo como tal, simplemente es la naturaleza de los datos, ya que es inversamente proporcional a los datos de X1. Sin embargo, lo que nos importa es la magnitud de esta correlación, la cual, aunque sea positiva o negativa, vemos que es muy baja y no nos interfiere en la elección de nuestra variable dependiente. Entonces, regresando a las pruebas de hipótesis, ya siguiendo fundamentado más nuestra decisión de tomar X1 como nuestra variable dependiente, vemos que la relación con X2 y X3 son aprobatorias, unas con bastante diferencia y la otra con una diferencia considerable, pero al fin y al cabo son aprobatorias y representa que tiene relación, al contrario de X4 y con X4 y X5, que muestran que no hay relación lineal entre ellos. Pero ¿por qué las dejamos? Porque en un futuro, en posibles modelos múltiples, estas variables pueden ser relacionadas con otras como si fueran las ramas de un árbol, se relacionan las ramas para que al fin y al cabo una variable tenga relación con otras a partir de otras variables. Entonces ya iniciamos con lo que es regresión lineal múltiple. Entonces, aquí en regresión lineal múltiple, ¿qué tenemos? Tenemos todas las posibles combinaciones de modelos múltiples que son aproximadamente 11. Aquí, ¿qué tomamos en cuenta? Primeramente, que lo que es el R ajustado, el error típico y un valor diff que explicaré más adelante qué significa. Primeramente, el error ajustado, casi la gran mayoría son positivos, son casi perfectos. Sin embargo, esto nos da algo de mucho peligro, la multicolinealidad. A pesar de que el error típico presenta algo bastante bajo, la multicolinealidad es algo con lo que nosotros tenemos de tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el cálculo del BIF. ¿Qué es el BIF? El BIF básicamente es cuánto se inflan los resultados, cuánto se infla la varianza de los resultados, cuál es la relación entre las variables y si esa relación hace que se infle la varianza. Entonces, nosotros haciendo este simple cálculo del BIF, podemos saber si esa varianza es demasiada o si es algo aceptable. Porque, por ejemplo, si nos da aproximadamente 1, no hay problema. Si nos da de 1 a 5, es bastante aceptable. Si nos da de 5 a 10, es un riesgo muy grande de multicolinealidad. Y de mayor a 10 es una multicolinealidad muy fuerte. Y es algo que no debemos tomar en cuenta para un modelo real. Entonces, ya haciendo toda la selección, entonces tomamos que el mejor modelo es el de Y versus X2 y X4. ¿Por qué? Porque ese que tiene un BIF que nos dice que no tiene multicolinealidad, o al menos prácticamente no la tiene, y es la única que es aceptada, que su H1 es aceptada. Aparte de que el R ajustado y el error típico es algo pues, que da mucho que desear. Entonces, como por las razones que mencioné anteriormente, este es nuestro modelo seleccionado. Para corroborar y fundamentar más esto, tenemos lo que son las estadísticas de regresión con datos ya antes mencionados, con error típico, error ajustado, el coeficiente R, entre otros. Y podemos ver que aquí lo que nos interesa es cómo se aprueba esta hipótesis. Podemos ver que es por muy poco cómo se aprueba esta hipótesis. Entonces, por este poquito podemos ver que el modelo pues aún puede ser mejorado por otras variables. Puedes añadir variables que no tengan multicollinealidad para mejorar lo que es el modelo final. Ya para concluir, ya para concluir, tenemos lo que es que el análisis descriptivo nos permitió más que nada entender, transformar y poder saber la naturaleza de los datos para posteriormente, y así como las probabilidades de estos mismos que pueden generar. Así para finalmente poder hacer un modelo con el cual nosotros podamos hacer múltiples situaciones de la vida real y poder hacer simulaciones del mismo y tener valores lo más cercanos lo más cercano a lo real posible. Entonces nosotros elegimos al final uno donde el bruto es nuestra variable dependiente y depende más que nada del bruto total y del número de teatros. Entonces, y eso sería todo. Así están nuestras referencias.